Una vez más invocamos tu nombre, santo, maravilloso, nombre sobre todo nombre, para que seas tú, mi Señor, en tu gracia y en tu amor, disponiendo nuestra mente y nuestro corazón para recibir el mensaje de tu gloriosa palabra en esta mañana. Háblanos, Señor, por tu palabra y dispón nuestra mente y corazón con tu Santo Espíritu para recibir el mensaje de ella, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Tu palabra es como espada de dos filos que penetra el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Danos un corazón reverente y una mente dispuesta, Espíritu de Dios, para recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas y edificar nuestra vida para gloria y honra de tu nombre. Amén. Bien, amados hermanos, hoy meditaremos en un precioso y confrontador pasaje de las Sagradas Escrituras. Un pasaje que nos llevará a evaluar nuestro corto y transitorio caminar por este mundo. Un pasaje que nos llevará a considerar seriamente la manera en cómo estamos viviendo la vida que Dios nos da en esta vida terrenal, en este mundo en el que Él nos ha puesto. Ya que Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, nos ha dado un tiempo de existencia sobre esta tierra para vivir de acuerdo a sus principios, para que nuestra vida lleve fruto que glorifique su santo nombre. Como el profeta Isaías dice en el capítulo 43, verso 7, dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Tú y yo fuimos creados, fuimos formados, fuimos hechos por Dios para gloria de Él, no para vivir como nos venga en gana, sino para vivir para la gloria de nuestro Creador y Redentor. Así que, amados hermanos, el pasaje de hoy nos va a hablar de manera significativa en cómo estamos viviendo en este corto transitar de nuestra vida por este mundo. La enseñanza el día de hoy lleva por título: ¿qué evaluación harás al final de tu vida? ¿Qué evaluación harás al final de tu vida? ¿Por qué este título? Porque todos nosotros, tarde o temprano, vamos a morir y tendremos que dar cuenta a Dios. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5, verso 10, que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Busque este pasaje y léalo conmigo. 2 de Corintios capítulo 5, verso 10. 2 de Corintios, verso 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, es decir, mientras vivía en este mundo y Dios le había prestado este cuerpo que tú y yo tenemos, sea bueno o sea malo. O sea que el texto es muy claro. Un día nos presentaremos ante Dios y vamos a dar cuenta de todos nuestros actos que hemos hecho mientras estemos vivos y habitando este cuerpo mortal. Y eso nos debe entonces llevarnos a reflexionar seriamente en todo lo que hacemos, en todo lo que hemos hecho y en todo lo que vamos a hacer en el futuro si Dios nos da la vida.
El pasaje en el cual meditaremos este día quedó registrado por la pluma del apóstol Pablo para que evaluemos seriamente la manera en que estamos viviendo la vida que Dios nos ha dado. El pasaje en el cual vamos a meditar en este día se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Así que ubíquese allá en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 hasta el 8. ¿Ya están ubicados? 2 de Timoteo 4, 6 hasta el 8. Y lean conmigo esta porción de las Sagradas Escrituras. Dice Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Este pues será el pasaje en el cual vamos a meditar en esta mañana. Entonces tengan sus Biblias abiertas ahí y su mente dispuesta y su corazón también. Lo primero que voy a hacer es un acercamiento histórico, contextual al pasaje que vamos a estudiar. Pablo escribe esta carta desde una prisión en Roma, donde se encuentra preso por causa del Evangelio, es decir, por predicar a Cristo. La escribe a un joven llamado Timoteo, un fiel y joven pastor. La escribe con la intención de darle instrucción y ánimo para que continúe haciendo la obra de Dios, predicando el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, en medio de las aflicciones y de los falsos maestros que abundaban en su tiempo, desviando la fe de los muchos creyentes que habían en esa época. Así que esta carta la escribe Pablo a Timoteo con el propósito de animar a este joven pastor a seguir adelante en la obra que tiene por hacer y que el Señor le ha encomendado. La situación de Pablo en la cárcel al escribir la carta no es la mejor. Está prácticamente incomunicado. Está abandonado. Muchos de sus compañeros de milicia lo han abandonado y le han dejado solo. Por tanto, el apóstol pide a su amigo, hermano y compañero de milicia, Timoteo, que procure venir pronto a verlo, echarle una visitica allá en Roma, donde está preso. Vamos a mirar dos textos en la misma carta que nos hablan de la situación de Pablo. 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. Vamos a mirar lo que Pablo le encarece a Timoteo y por lo cual le escribe la carta como les acabé de mencionar. ¿Qué dice 2 de Timoteo 4, del 1 al 5? Le dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelismo o de evangelista, cumple tu ministerio. Así que con ese tinte escribe la carta el apóstol Pablo a Timoteo, para que Timoteo cumpla el ministerio, el encargo que Dios le ha dado. No era fácil hacerlo. Habían muchos falsos maestros, muchos falsos profetas.
Y había mucha gente con comezón de oír cosas nuevas. ¿Qué será lo que van a predicar? ¿Quién será ese que vino para que escuchemos algo nuevo? Y cuando la gente tiene comezón de oír, solamente quiere escuchar algo nuevo y nunca echa raíces en la doctrina de Cristo. Por eso en el verso 4 dice que apartarán de la verdad el oído, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a los chistes. Pero tú sé sobrio en todo, le dice Pablo a Timoteo, soporta las aflicciones, los comentarios, las críticas, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ese es el contexto en el cual Pablo escribe la carta a Timoteo. Pero ahora miremos la situación de Pablo en la cárcel de Roma. Después de dar instrucción, ánimo para seguir la obra de Dios a Timoteo, ahora miremos la situación de Pablo en Roma. Capítulo 4, versículos 9 al 18. Dice, procura venir pronto a verme, le dice Pablo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Cretense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos, es decir, la ley del Señor, la palabra. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como podemos ver, hermanos, la situación de Pablo era crítica, era muy difícil allá en la prisión. Dice que en su primera defensa ninguno estuvo a su lado, sino que todos lo desampararon. Y él dice, no les sea tomado en cuenta esto que hicieron conmigo. Sin embargo, para dar ánimo y consuelo a todos aquellos que son abandonados, a todos aquellos que son desamparados en la obra de Dios, dice, pero el Señor, en el verso 17, estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Qué maravillosas palabras de ánimo y consuelo para Timoteo, para que siguiera haciendo la obra y para que nosotros en alguna manera también los que predicamos la palabra sigamos haciendo la obra en medio de las dificultades. Termina diciendo en el verso 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. ¡Qué convicción la de Pablo! A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si estamos en Cristo, hermanos, el Señor nos librará de toda obra mala y nos preservará para su reino. Porque la obra que Él comienza, la perfecciona en nosotros hasta el día de Jesucristo. A Él la gloria por siempre. En estas condiciones, el apóstol Pablo escribió las siguientes palabras, en las cuales vamos a meditar el día de hoy. ¿Qué dice 2 de Timoteo 4, 6 al 8? Porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén.
El apóstol Pablo, en estas gloriosas palabras, hace la evaluación de su vida mirando en tres direcciones. En el verso 6, mira hacia abajo, hacia la sepultura, hacia el día de su muerte, y sin temor dice: porque yo ya estoy, le dice a Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Así que en primer lugar, en la evaluación de su vida, Pablo mira hacia abajo, hacia la muerte, hacia la sepultura. En el verso 7, Pablo mira hacia atrás, es decir, hacia el camino recorrido en su vida como cristiano. Y sin vergüenza nos dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué maravillosas palabras. Así que Pablo mira hacia atrás, hacia el camino que ha recorrido. Y en el verso 8, mira hacia adelante, hacia el gran día del juicio, hacia el día en que estaremos frente al gran juez del universo. Y con certeza absoluta dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Así que Pablo mira en esas tres direcciones. Mira hacia abajo, hacia la sepultura, hacia el día de su muerte. Mira hacia atrás, hacia el camino recorrido. Y mira hacia el futuro, hacia adelante, hacia el día en que estará frente al juez del universo. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a meditar en estas tres direcciones mencionadas por el apóstol Pablo en el texto que nos ocupa en este día. Versículo 6. Pablo mira hacia abajo. Mira hacia abajo, hacia el día de su sepultura, hacia el día de su muerte. Y sin temor dice: yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Hay dos palabras mencionadas por el apóstol en este verso que nos hablan de la muerte de Pablo. Estas palabras son sacrificado y mi partida. Yo ya estoy para ser sacrificado, dice él, y el tiempo de mi partida está cercano. Sacrificado y mi partida. En cuanto a la primera palabra, yo ya estoy para ser sacrificado, Pablo sabe que él va a morir como un mártir de Jesucristo. Va a ser sacrificado, bien sea quemado en la hoguera, o devorado por las fieras en el circo romano, o decapitado por la espada del César. La tradición nos dice que Pablo fue decapitado por la espada del César. La palabra sacrificado, utilizada por Pablo, es la palabra griega espendo con tilde en la E, que significa derramar en libación, y que figurativamente significa dedicar o entregar la vida como sacrificio agradable a Dios. En otras palabras, Pablo con gusto y sin temor entrega su vida en libación a Dios. La palabra libación se refiere a la antigua costumbre de derramar vino encima de un sacrificio animal para que al quemarse se evaporara, y ese vapor significaba la elevación de la ofrenda al altar de Dios, como un sacrificio acepto y agradable al Señor. Olor fragante, como dice Pablo en Filipenses 4. Pablo veía su muerte como su ofrenda final de libación a Dios. Veía su muerte como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. No porque él tuviera valor en sí mismo, sino porque Cristo lo había tomado para sí. Él estaba plenamente convencido que con Cristo estaba juntamente crucificado, y que lo que vivía en la carne no lo vivía en la carne, sino en la fe del Hijo de Dios, el cual lo amó y se entregó a sí mismo por él, según Gálatas 2:20.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, decía Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa era la convicción de Pablo respecto de sí mismo. Pablo escribió también en Romanos 12, versículo 1, las siguientes palabras acerca del sacrificio cristiano. Dice así Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amados hermanos, nosotros como hijos de Dios estamos llamados a presentar nuestros cuerpos por las misericordias de Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Nuestros cuerpos, nuestra vida tienen que ser un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. El cuerpo que tenemos, Dios no nos lo dio para pecar, nos lo dio para glorificarlo a Él. Podemos disfrutar del sexo glorificando a Dios, podemos tocar con nuestras manos glorificando a Dios, hacer las cosas para la gloria de Dios en todos los aspectos y áreas de nuestra vida, si nosotros rendimos nuestra vida al Señor. No presentemos nuestros miembros a Dios como instrumentos de iniquidad, sino presentemos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Que nuestros ojos miren lo recto, que nuestros pies no caminen por caminos de maldad, sino por caminos de rectitud. Que nuestras palabras honren y glorifiquen a Dios. Que nuestras actitudes, que nuestro orgullo y nuestra arrogancia sean aplastados por la humildad de Jesucristo manifestada en nuestra vida. Amados hermanos, Pablo vivió una vida sacrificada de entrega al Señor. Y ahí está a punto de morir como mártir. Y sin temor dice: yo ya estoy para ser sacrificado en libación. El tiempo de mi partida está cercano. Así que, hermanos, es muy importante que nosotros comprendamos que si somos cristianos, somos llamados a presentar nuestros cuerpos en sacrificio santo y vivo, agradable a Dios. Y la segunda palabra mencionada en nuestro texto por el apóstol Pablo es: el tiempo de mi partida está cercana, dice. El tiempo de mi partida está cercano. Esta frase, mi partida, nos habla de la manera en que Pablo mira la muerte. Pablo mira la muerte como una partida. La palabra partida viene de la palabra griega análusis. Análusis. Y esta palabra se usaba para referirse por lo menos a 4 cosas. En primer lugar, se usaba para referirse a soltar los amarres del yugo del animal para que descansase y quedara libre de la carga del trabajo. Ustedes conocen que antiguamente habían bueyes y se les ponía un yugo para arar. Y ese yugo era amarrado con cuerdas para que pudiera jalar el arado y arar la tierra. Eso implicaba mucha fuerza y mucho trabajo y mucho sacrificio, mucho esfuerzo de parte del animal. Así que esta palabra análusis o partida en español se usaba para referirse a soltar los amarres del yugo del animal para que descansase y quedase libre de la carga del trabajo. En segundo lugar, esta palabra partida también se usaba para referirse a soltar las cadenas de alguien que estaba encadenado en una cárcel para obtener libertad. Antiguamente se encadenaban a las personas en las cárceles. Era algo muy terrible vivir encadenado. Así que esta palabra se usa para referirse a soltar las cadenas de alguien para que quedara libre de las cadenas, libres
de estas cadenas que lo ataban y le hacían amarga su vida. En tercer lugar, también esta palabra se usaba para referirse a soltar los amarres de una tienda de campaña para irse a acampar a otro lugar. Pablo era hacedor de tiendas de campaña, y las tiendas de campaña tienen amarres para atarlas al piso. Así que al soltar la tienda era porque la iban a recoger y se iban a marchar a otro lado. Así se usaba también la palabra partida. Y en cuarto lugar, esta palabra también se usaba para referirse a un barco que suelta los amarres que lo atan al muelle para hacerse a la mar y llegar al otro puerto de destino. Amarres del barco que se suelta del muelle para ir a la mar y llegar a otro puerto de destino. Así que Pablo nos habla aquí de algo muy significativo. Para Pablo y para todo verdadero cristiano, la muerte es despojarse de las cargas del trabajo de este mundo para descansar en la presencia de Dios. En segundo lugar, la muerte para el cristiano y para Pablo es ser libres por siempre de las cadenas del pecado y la maldad para ir a vivir en la presencia y en la libertad de Dios. En tercer lugar, la muerte para el cristiano y para Pablo es levantar la tienda de nuestra morada terrenal para ir a morar por siempre en los lugares celestiales con Cristo. Y en cuarto lugar, el soltar los amarres significa que nosotros al morir somos librados de estos amarres que nos atan al muelle de este mundo para hacernos a la mar y pasar por el trago amargo de la muerte para ir al puerto eterno de la vida eterna. Cuando morimos, pasamos por un lugar tenebroso que no quisiéramos pasar. Pero tengan la plena seguridad que llegamos al puerto de la eternidad de Dios. Cuando morimos, somos libres y morimos en Cristo, obviamente, ¿no? Cuando morimos en Cristo, somos libres de las cargas del trabajo de este mundo. No tengamos temor a la muerte, porque somos libres de las cargas y las opresiones de este mundo para descansar por siempre en la santa presencia de Dios. Somos librados de las cadenas de la opresión del pecado y de Satanás al morir para siempre. Y levantamos nuestra tienda terrenal y pasajera, nuestro tabernáculo, para ir a morar en la ciudad que tiene fundamentos eternos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿No les parece maravilloso? Así era que Pablo miraba la muerte. Y así es que tú y yo debemos mirar la muerte. ¿Me estoy haciendo entender? Los cristianos no debemos temer a la muerte. Los cristianos debemos tener un concepto claro de lo que implica morir. Para el cristiano el morir no es pérdida, sino ganancia. Y estoy hablando del verdadero cristiano. El texto es sumamente alentador, porque Pablo nos muestra la muerte no como algo trágico, sino como algo supremamente esperanzador. Entonces, mi amado hermano, la pregunta obligada es: ¿cómo está mirando el día de su muerte? ¿Cómo está mirando el día de su muerte hoy? ¿Con temor? ¿Con incertidumbre? La palabra de Dios nos da
certeza, confianza, esperanza, hermanos, para no temer a la muerte. Cristo nos libró del temor a la muerte, porque Él venció la muerte, para que tú y yo también la venciéramos como Él la venció. Amén. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 1 al 4, por favor. Segunda de Corintios 5, del 1 al 4. Dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Amén. ¿Qué palabras tan alentadoras estas, hermanos? Escritas por el mismo apóstol Pablo, el cual tenía claro lo que significa la muerte. En el verso 1 dice: porque sabemos, tú y yo debemos saber esto, que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, la palabra tabernáculo ahí significa casa provisional, rancho provisional. Este cuerpo es un tabernáculo provisional, una casa provisional, un cuerpo provisional. Este no es el cuerpo con el cual vamos a vivir por siempre. Este cuerpo, aunque se deshaga, aunque lo cremen, aunque lo coman los gusanos y se convierta en polvo, dice el texto ahí, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, no importa, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. No está hablando de casas de ladrillo, no está hablando de mansiones, está hablando de ¿qué cosa? Del tabernáculo de nuestro cuerpo, glorioso, sin pecado, que vamos a recibir cuando Cristo regrese por segunda vez. Por eso no debemos temer a la muerte. ¿Por qué tan pegados a esto que un día se va a podrir, se va a morir, se va a deshacer? Pero estamos tan apegados, hermanos. Por eso es que es necesario meditar en la Biblia, porque ella nos da consuelo, nos da ánimo, nos muestra una perspectiva más allá de este mundo. Todos vamos a morir. ¿Cómo vamos a enfrentar la muerte? ¿Cómo estás mirando la muerte? ¿Cómo piensas de la muerte? La Biblia nos da la instrucción correcta, nos instruye correctamente acerca de cómo debemos mirar la muerte, cómo debemos tener una perspectiva correcta para el día en que el Señor regrese por segunda vez. Luego en el versículo 2 dice: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Qué debemos hacer como creyentes? Gemir, orar, desear ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Sabe por qué? Porque mientras estemos en este cuerpo pecaminoso y mortal, vamos a ofender al Señor. Y lo que menos quiero yo es ofender a Dios. Entonces, ¿por qué tan apegados a este cuerpo? Eso no indica que entonces vamos a tratar mal nuestro cuerpo. No. Pablo dice: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Porque ese cuerpo es incorruptible, es eterno, nunca más va a morir. Por eso debemos desear ser revestidos de esa habitación celestial que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Qué pasa cuando lo hallan a uno desnudo? Le da mucha vergüenza, ¿cierto? Pero cuando estamos en Cristo no estaremos desnudos, porque hemos sido revestidos de la justicia de Cristo. No nos alejaremos de Él avergonzados, porque asimismo
los que estamos en este tabernáculo, es decir, en este cuerpo mortal, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Un día esto mortal va a ser ¿qué? Absorbido por la vida, pero no cualquier vida, la vida eterna. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Apocalipsis 14, versículo 13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Cuando estudiamos el libro del Apocalipsis, meditamos en este pasaje y vimos muchas cosas maravillosas de este pasaje. Hay una bienaventuranza para el que muere en Cristo. Dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Para ser bienaventurados tenemos que morir en Cristo. Para ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial eterna, tenemos que morir en Cristo. Porque al morir en Cristo, descansamos de nuestros trabajos, como Pablo miraba la muerte. Pero las obras que hayamos hecho seguirán con nosotros, porque han sido lavadas y justificadas en la sangre de Cristo, hermanos. Es muy importante entender esta verdad. Usted y yo somos bienaventurados solamente en nuestra muerte si estamos en Jesús, porque heredaremos la vida eterna, un cuerpo incorruptible que nunca más ofenderá al Señor, y estaremos por siempre en comunión perfecta con el Señor. Por eso es que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Versículo 7 de nuestro pasaje. En este verso Pablo apunta a algo muy importante. Pablo, a punto de morir como mártir del Señor, mira hacia atrás. Ya no mira hacia la muerte, ahora sigue en su proceso. Mira hacia atrás, es decir, hacia el camino recorrido en su vida como cristiano. Y sin vergüenza nos dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo mira su vida cristiana recorrida de tres maneras: como una buena batalla que ha peleado y de la cual ha salido vencedor. Pablo peleó como un guerrero en el poder del Espíritu Santo y con la armadura de Dios la buena batalla de la vida cristiana para vencer a los enemigos de su alma, es decir, al demonio, al mundo y la carne. Es por eso que en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11, el apóstol Pedro escribió, Primera de Pedro 2:11, amados, yo ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La vida cristiana es una batalla contra los enemigos de nuestra alma, que tú y yo podemos vencerlos en el poder del Espíritu y con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Así que no creas que la vida cristiana es fácil, es una batalla contra los enemigos de nuestra alma. ¿Cuáles son los enemigos de nuestra alma? El demonio, el mundo y la carne. Contra ellos peleamos con la espada del Espíritu y en el poder del Espíritu Santo de Dios que nos fue dado. Por eso Pablo escribió en Efesios 6, versículos 10 al 13, las siguientes palabras. Efesios 6, 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, como tenemos lucha contra huestes celestiales de maldad, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿estar qué? Firmes. ¿Cómo podemos pelear las acechanzas del diablo? Con la armadura de Dios, tomando toda la armadura de Dios, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo, hermanos. En segundo lugar, Pablo en este versículo 7 mira su vida cristiana como una carrera atlética que ha iniciado y que ha terminado a pesar de los obstáculos, a pesar del cansancio y las dificultades del camino. Hermanos, la Biblia nos enseña que la vida cristiana no es fácil. Así como para ser un buen atleta deportivo se requiere de disciplina, se requiere de esfuerzo, de perseverancia, de mucho entrenamiento, de mucha entrega. Ser discípulo del Señor requiere negación a sí mismo, requiere morir a nuestro yo, requiere tomar la cruz cada día y seguir a Cristo. Por eso Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Mira la vida cristiana como una carrera atlética, que no es nada fácil. Por eso en Marcos capítulo 8, versículos 34 y 35, el Señor Jesucristo dijo las siguientes palabras. Marcos 8, 34 al 35. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Lamentablemente nosotros no queremos perder nuestra vida, sabiendo que si perdemos nuestra vida, es decir, que si morimos a nuestro yo por adoptar los principios y los pensamientos de Cristo, ganaremos realmente la vida. Por eso, si alguno quiere venir en pos de Cristo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. No podemos ganar la vida si nos amamos a nosotros mismos y no amamos a Cristo, porque la vida cristiana es una carrera que tenemos que correr, en la cual se requiere de negación y de esfuerzo máximo para poderlo hacer. Pregúntele a cada deportista profesional a ver si es fácil llegar al nivel donde están. Se requiere de mucho esfuerzo, de mucho ejercicio, de mucha disciplina, de mucha entrega. En Hechos capítulo 20, versículos 22 al 24, Pablo escribió las siguientes palabras. Hechos 20, 22 al 24. Dice así: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Escuchen, con tal que acabe ¿qué? Mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. A Pablo no le importaba su vida, lo único que le importaba era ¿qué? Dar su vida para el servicio de la obra de Dios, hermanos. Qué importante es tener claridad en estas cosas. El Espíritu Santo le daba testimonio por donde quiera iba, que le esperaban prisiones, que le esperaban tribulaciones, pero dice: de ninguna cosa de esas hago caso, ni estimo preciosa mi vida para sí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio
del Evangelio, de la gracia de Dios. El cristiano tiene que estar dispuesto a dar su vida por la obra de Cristo, por el servicio al Señor, porque Él sabe que le espera la verdadera vida. Si pierde la vida en este mundo, ganará la verdadera vida. Amén. Filipenses 3, versículos 13 al 14. Filipenses 3, 13 al 14. Dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo era consciente de no haberlo alcanzado todo, pero una cosa hacía constantemente en su vida: se olvidaba de lo que quedaba atrás y se extendía hacia lo que estaba adelante. ¿Y qué era lo que estaba adelante? La meta del atleta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? Pablo más adelante lo dice: es la corona de justicia. Hermanos, vale la pena servir al Señor, vale la pena rendir nuestra vida cada día a Él, porque lo que nos espera no es nada comparable con las glorias de este mundo. Hebreos 12, versículos 1 al 2 dice, Hebreos 12 del 1 al 2, por tanto, nosotros también, es un llamado a los cristianos, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿A qué estamos llamados los cristianos, hermanos? A despojarnos de todo peso de pecado. El pecado no nos deja caminar en pos de Cristo. Así como un atleta con una carga en sus espaldas no puede caminar ni rendir, y tiene que despojarse de eso para poder llegar y rendir. Así los cristianos tenemos la carga del pecado que no nos deja caminar en pos de la meta. Tenemos que despojarnos de todo peso de pecado y correr la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. ¿Cómo vamos a correr esa carrera? Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál era el gozo que tenía Jesucristo por delante? De sentarse a la diestra de Dios con el botín de todos los redimidos por su sangre. Bendito sea el Señor Jesús, que nos invita hoy a poner los ojos en Jesús y a imitarlo a Él para poder correr la carrera que tenemos por delante. La Biblia dice en San Juan 13:1 que cuando llegó el día de su muerte, miremos San Juan 13, versículo 1. San Juan 13, versículo 1. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó ¿hasta qué? Hasta el fin. Jesucristo tenía la mirada puesta en cumplir la obra que el Padre le había encomendado, porque al cumplir la obra que el Padre le había encomendado, llevaría a su iglesia a la presencia de Dios, y Él se sentaría a la diestra del Padre, triunfante y glorioso. No desmayó. Él sabía que le esperaban difíciles situaciones al momento de ser entregado, pero eso no lo hizo retroceder. Sudó gotas de sangre y dijo: Padre, si quiere pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y con la mirada puesta en la cruz, fue allá para ofrendar su vida sin temor, para rescatarnos a usted y a mí del pecado y de la condenación eterna.
porque Él sabía que al morir resucitaría y todos los que creyeran en Él, moriríamos a nuestro viejo hombre y resucitaríamos con Él en nuevos hombres para gloria de Dios Padre. En tercer lugar, Pablo mira la vida cristiana como el tesoro de la fe que ha guardado. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así que Pablo mira la vida cristiana como el tesoro de la fe que ha guardado, que ha conservado y que ha preservado hasta el fin en su responsabilidad como creyente. Hermanos, la fe salvadora es como un invaluable tesoro que hemos recibido por la gracia de Dios. En consecuencia, es un tesoro que debemos preservar con temor y temblor. Por eso Pablo también dijo, ocupaos en vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Guardar la fe implica estar plenamente convencidos que fuera del Señor Jesús no hay salvación. Guardar la fe implica permanecer fiel a la doctrina de Cristo. Guardar la fe implica vivir aferrados a la obra de Cristo en la cruz. Guardar la fe es no perder la confianza y la esperanza en la obra redentora, santificadora y proveedora del Señor Jesús, a pesar de las pruebas y las dificultades que tengamos que vivir. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 13 y 14, ahí en la carta que estamos estudiando. Segunda de Timoteo 1, 13 al 14, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Pablo le dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. En nuestra responsabilidad como cristianos estamos llamados a retener la doctrina sana de Cristo que hemos recibido. Es una doctrina en amor que nos es manifestada en Cristo. Luego en el verso 14 le dice, guarda el buen depósito. Por el Espíritu Santo hemos recibido la fe, hemos recibido la confianza en el Señor, porque la fe es un don de Dios, recuerden. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. En tus propias fuerzas no podrás guardar la fe. Tienes que guardar la fe en el Espíritu Santo que mora en ti y que mora en mí, para poder llegar a la meta, para poder triunfar como creyentes. Hebreos capítulo 6, versículos 11 y 12. Hebreos 6, 11 y 12 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, el mismo empeño, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas del Señor, obviamente. Hermanos, el autor del libro de los Hebreos dice que desea que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud, el mismo empeño, la misma disposición hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. El verdadero cristiano persevera en las cosas de Dios, guarda la fe, se mantiene firme en lo que ha sido enseñado, se edifica y crece espiritualmente para gloria de Dios y beneficio de su alma. Luego nos dice que no nos hagamos perezosos. La pereza espiritual mata a muchos. A muchos no les gusta leer la Biblia. Se duermen, vienen al culto y se duermen. No vienen con un corazón dispuesto. Aquí dice que seamos imitadores y no perezosos. Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué deben tener los cristianos? Fe y paciencia.
para heredar las promesas del Señor. Tal vez a nosotros nos parezca que no sucede nada, tanto que predique el pastor y no pasa nada, tanto que habla de que viene Cristo y Cristo no viene. Hermano, tenga fe y tenga ¿qué? Paciencia, que el que ha prometido que vendrá, vendrá y no tardará. Así usted se muera, la promesa no se anula, porque cuando Él regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Guardar la fe implica obedecer la palabra de Dios. Si no obedecemos la palabra de Dios, significa que tú y yo no guardamos la fe. Hebreos 11, versículos 7 al 10 dice, Hebreos 11, 7 al 10. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sí ve que la fe nos lleva a qué? A obedecer la palabra. Dios le dijo a Noé que iba a venir un diluvio y le dijo, hágase un arca para que se salve. ¿Qué hizo Noé? Obedeció. Hizo el arca y se salvó. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y tomó su mujer y se fue con todo lo que tenía. Y habitó como extranjero, obedeció. ¿Por qué? Porque Abraham tenía puesta la mirada en las promesas del Señor. Tenemos que obedecer la palabra de Dios para evidenciar que realmente tenemos fe. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a su hijo en sacrificio en el monte Moriah. Así que sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe nos lleva a la obediencia. Entonces, yo ya estoy para ser sacrificado, dice Pablo, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Estás guardando la fe, mi hermano? ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? ¿Procuras obedecerla cada día? ¿Le da pereza leerla? ¿Le da pereza orar? Hermano, le incito, le exhorto en el nombre del Señor a que guarde la fe, ese buen depósito que el Señor ha puesto en ti por el Espíritu Santo. El versículo 8 de nuestro pasaje dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En el tercero y último lugar de nuestro pasaje, Pablo mira hacia adelante, como les dije, hacia el día del juicio, hacia el día en que estaremos frente al gran juez del universo, y con certeza dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Es decir, después de haber peleado la buena batalla, después de haber corrido la carrera, después de haber guardado la fe, ¿qué tengo que hacer? Esperar la promesa. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, que está reservada para todos aquellos que pelearon la buena batalla, para todos aquellos que corrieron la carrera, para todos aquellos que guardaron la fe. Esa corona de justicia está guardada para ellos y se la dará el Señor juez justo en aquel día. ¿Cuál día? El día de su segunda venida. En los Juegos Olímpicos, el máximo premio que recibía el vencedor era una corona de laurel que se secaría en pocos días. Pero Pablo sabe que en la carrera del cristiano el galardón
será una corona incorruptible, incontaminada, e inmarcesible, que está reservada para usted y para mí en el cielo, hermano. ¿No le alegra eso en su corazón? ¿No le da gozo saber, amado hermano, que morir y vivir por Cristo es lo más glorioso y esperanzador que podemos tener? ¿Qué otra cosa nos puede ofrecer lo que Cristo nos da? Nada en este mundo. Solo Él, amado hermano, amado amigo. Esta corona de justicia que Pablo menciona hace referencia a la justicia eterna y perfecta de Cristo, la cual se manifestará en plenitud en todos los creyentes verdaderos. Cuando regrese por segunda vez, seremos revestidos de cuerpos incorruptibles, de cuerpos inmortales, y estaremos por siempre adorando y sirviendo al Señor en completa perfección y en completa armonía. Esa es la corona de justicia, el ser revestidos de la justicia perfecta de Cristo. En este mundo creemos por la fe que Cristo es nuestra justicia, pero como estamos todavía en un cuerpo corruptible, aún ofendemos al Señor. Pero tenemos la certeza que esto será absorbido por la inmortalidad. Esto mortal será absorbido por la inmortalidad. Esa corona de justicia nos cubrirá y brillaremos con la luz de Cristo en perfecta armonía y unidad por siempre en la patria celestial. No sabemos cuándo vamos a morir, mi amado hermano. Así que le pregunto hoy, ¿qué evaluación harás al final de tu vida? Porque el final de tu vida terrenal puede ser mañana, puede ser en un mes, puede ser en un año, puede ser en 6 meses, puede ser ahora en la noche, en 2 horas, no sabemos. Lo cierto es que tarde o temprano vamos a morir. Por eso, mientras estemos vivos, tenemos que mirar el camino que hemos recorrido. Y si lo hemos recorrido mal, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos, ¿cierto? Y pedirle perdón a Dios. Y que el camino que recorramos de ahora en adelante sea un camino en el cual peleemos la buena batalla del cristiano. Que guardemos la fe, que acabemos la carrera con gozo. Hermanos, no desperdiciemos el tiempo. ¿Con qué se presentará usted el día que el Señor venga? ¿Realmente estás peleando la buena batalla de la vida cristiana? ¿Realmente estás corriendo la carrera de la vida cristiana? ¿Realmente estás guardando la fe? Recuerde que Pablo nos dice en el verso 8 que esta corona de justicia no solamente es para él, sino también para ¿quiénes? Para todos aquellos que aman su venida. La pregunta es, ¿amas y deseas que Cristo regrese? ¿Vives para que en cualquier momento el Señor así regrese hoy o mañana, cuando Él venga o cuando Él te llame, estés listo para partir? Como Pablo lo estaba. Qué maravilloso ver que Pablo estaba listo para partir. ¿Tú estás listo para partir? No digo para morir, para partir. Porque Pablo, ¿qué nos enseñó hoy? Que la muerte es como una ¿qué? Partida. ¿Estás listo para partir? ¿Para partir a dónde? Al puerto de la eternidad con Dios. Que Dios te dé la gracia y que Dios me dé la gracia para estar preparado y para vivir los años o los días que nos resten haciendo lo que es recto y justo a los ojos de Dios. Amén. Para que en el día que Él regrese recibamos la corona de justicia. Esa corona de justicia es estar con Él y vivir con Él sin pecar más contra Él. Yo, hermanos, cada día anhelo no pecar contra Dios, pero cada ratico peco.
No sé a ustedes si les pasa lo mismo, pero como que Dios nos mantiene en esa tensión para que no nos olvidemos que aún estamos en cuerpos corruptibles y que lo verdaderamente glorioso aún no ha venido y que debemos estar esperándolo para vivir el tiempo que nos resta, no en las vanidades de este mundo, sino haciendo la voluntad del Señor. Colóquese de pie, hermano. Padre amado, doy gracias a ti y pido perdón por mis pecados y los pecados de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a pelear la buena batalla de la vida cristiana, a correr la carrera de la vida cristiana que tenemos por delante. Ayúdanos a guardar la fe, mi Señor. Porque también nosotros, al igual que Pablo, tal vez no seamos sacrificados como mártires, pero no sabemos a qué momento la muerte puede llegar. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de esta realidad, a ser conscientes de que somos mortales y de que un día nos presentaremos ante ti para rendir cuentas de todos nuestros actos. Nos arrepentimos de todo lo malo que hemos hecho, Señor. Nos arrepentimos y te pedimos que nos laves y nos limpies de nuestras maldades y que nos des la gracia de vivir para tu gloria. Porque el trabajo en el Señor no es en vano. Porque el trabajo en el Señor trae dividendos eternos y gloriosos para gloria de tu santo nombre, Señor. Ayúdanos a tener, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bendito seas por siempre, Altísimo Señor. Te suplicamos hoy que nos des la gracia de evaluar nuestra vida mirando hacia la tumba, mirando hacia atrás, mirando hacia la meta que tenemos por delante y mirando hacia el futuro, hacia el día de tu segunda venida. Que vivamos en esas tres dimensiones evaluando nuestra vida para glorificarte y honrarte de todo nuestro corazón, Señor. Y nuestra vida no sea desperdiciada miserablemente en las vanidades de este mundo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.